Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Hace 8 años fue aprobada la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo fue establecer medidas judiciales y administrativas, económicas y sociales, colectivas e individuales, en beneficio de la población víctima en Colombia. Gracias a esta ley, se establece el registro único de víctimas, donde hoy reposan 8.816.304 víctimas del conflicto. La Ley 1448 de 2011 fue expedida como un esfuerzo en la implementación de una política orientada a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Desde la entidad se hace el siguiente balance. Ha sido una política en un modelo de reparación que no tiene comparación en el mundo, y estos 8 años con sus logros lo ha demostrado. A la fecha, en el registro único de víctimas existen 616 sujetos de reparación colectiva, entre los que están comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos y grupos o movimientos sociales. Los sujetos étnicos, colectivos y no étnicos son reconocidos por esta política pública como ninguna política otra en el mundo, de cara a reconocer los daños colectivos, las afectaciones colectivas. Históricamente se han indemnizado a 986.961 víctimas por un valor cercano a los 6,1 billones de pesos. La Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas fue creada en el marco de la Ley 1448 de 2011. Tiene como principal función hacer seguimiento y control a la política pública de víctimas y su implementación a través de cada entidad integrante del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La comisión está integrada por 9 senadores y 9 representantes de las comisiones primeras del Congreso, quienes para cumplir sus objetivos realizan sesiones descentralizadas en distintos territorios, sesiones formales y foros, muchas veces con acompañamiento internacional. Para contextualizar este tema nos acompaña el honorable representante John Jairo Hoyos García. Él es integrante de la Comisión Primera y el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas. Doctor John Jairo, bienvenido y cuéntenos cuáles son los aportes que ha realizado la Comisión de Seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas en beneficio de la población afectada por el conflicto armado. La primera es que hemos logrado consolidar la organización de todas las mesas de víctimas del país alrededor de la Comisión. En segundo lugar, durante 7 sesiones que hemos tenido los días miércoles de 8 a 11 de la mañana, primero enfrentamos el reto de incluir los diferentes programas de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo. Para ello escuchamos a las víctimas en cada una de las regiones, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus intereses, y logramos consolidar una serie de propuestas que fueron llevadas ante el ministro y la directora de Planeación Nacional, de las cuales muchas de ellas se consolidaron como parte del Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, hemos trabajado temas como las víctimas de violencia sexual, donde nos hemos reunido con las mujeres que sufrieron este flagelo y con todos los organismos que hoy conforman la justicia transicional y todo el sistema de verdad y reparación. Allí ellas pudieron expresar la situación que han vivido y las expectativas y esperanzas que tienen frente a la reparación, la verdad y la no repetición. Por otro lado, hemos trabajado con los ministerios de Vivienda, de Educación, de Salud, para generar desde esos ministerios políticas y acciones concretas en el territorio que le permitan a las víctimas contar con posibilidades de reparación en términos de vivienda, de superación de la pobreza, de mejoramiento de las condiciones de atención psicosocial. Tenemos enormes retos, pero seguimos trabajando. Cuéntenos cuál es el balance que usted tiene hoy del Plan Nacional de Desarrollo a favor de las víctimas. El primer gran logro fue el incremento del número de víctimas que serán reparadas durante los 4 años. Muy a pesar nuestro, que teníamos la expectativa de que este número alcanzara 1 millón de víctimas, en el plan de desarrollo logramos consolidar que la reparación se hará para mínimo 500.000 de las víctimas del país. Segundo, establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo con claridad la hoja de ruta que permite el acceso de las víctimas a los diferentes programas de reparación en cada una de las áreas de vivienda, salud, educación. En tercer lugar, logramos incrementar el número de familias y de víctimas que serán atendidas por los ministerios de salud en términos de la atención psicosocial durante estos 4 años para que ellas superen la situación traumática que vivieron durante el periodo del conflicto. Igualmente, incrementamos el número de personas que lograrán regresar a sus territorios y recuperar las tierras que les fueron despojadas. Todos estos logros, sumados a la atención de proyectos que tendrán las víctimas para reparación de manera colectiva, que se incrementaron en el Plan Nacional de Desarrollo,
nos garantizan no una solución total al problema de víctimas, pero un avance significativo que nos hace ser optimistas y seguiremos luchando para que estos programas sigan incrementándose. Doctor John Jairo, para finalizar, hoy se habla de la prórroga de la ley de víctimas. ¿Qué mensaje le tenemos a las víctimas del conflicto sobre esta materia? Hay un compromiso total de todos los miembros de la Comisión de Seguimiento a Ley de Víctimas de impulsar el proyecto de reforma de la Ley de Víctimas, que tiene como eje central primero la extensión del periodo. Esta extensión se hace necesaria porque hoy son 7 millones de víctimas pendientes de reparación y solo en estos 4 años alcanzaremos 500.000, lo que significa que seguimos con una deuda con más de 6 millones de colombianos. Hay que extender la ley de víctimas. Y además de eso no hemos logrado impulsar la reparación colectiva, los programas de mejoramiento de vivienda, los programas de regreso a su tierra, el tema muy específico y especial de la recuperación de los desaparecidos, de los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Así que es absolutamente necesario, esta reforma la estaremos presentando en la próxima legislatura. Muchas gracias al doctor John Jairo Hoyos por acompañarnos en V Noticias. En otra información, la Unidad para las Víctimas ha hecho un llamado a la población para que no se deje engañar por intermediarios que manifiestan pertenecer a partidos o movimientos políticos para entregar dádivas a las víctimas. La unidad denunció un caso en el cual personas inescrupulosas ofrecen transporte desde el municipio de Rosario hasta Policarpa en Nariño y prebendas para las víctimas del conflicto a cambio de apoyo para alguno de los candidatos. La entidad reitera que los beneficios que ofrece la unidad no responden a afinidad alguna con sectores políticos. Las jornadas que realiza la Unidad para las Víctimas son gratuitas y no exigen de intermediario alguno. Las jornadas que realiza la Unidad para las Víctimas no están asociadas a ningún partido político o grupo o candidato político. Si a usted le ofrecen algún beneficio, alimentación, transporte, lo están engañando. En el resguardo del Gran Sábalo del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño, la Unidad para las Víctimas inauguró el primer punto de atención a víctimas con enfoque diferencial étnico que atenderá a la población aguá de esta zona. En el marco de la celebración de los 29 años de la conformación de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, se inauguró el primer punto de atención a víctimas con enfoque diferencial étnico del país. Y esperamos que con este punto tengamos una adecuada atención a esta comunidad indígena del departamento de Nariño. Aproximadamente 6.000 víctimas identificadas en los resguardos asociados a la UNIPA se beneficiarán con una mejor atención y sin necesidad de salir de su zona. Este punto de atención es muy importante y significa a que vamos a atender a las víctimas que no han tenido esas oportunidades de ser atendido por varios años. Con esta sede, la unidad continúa trabajando en pro de las víctimas y en especial de las comunidades étnicas de Colombia. La Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco Bolívar está integrada por 179 víctimas del conflicto armado que lograron convertir su sueño en un proyecto de vivienda digna, dejando atrás las precarias condiciones en las que vivían. La Unidad para las Víctimas acompañó el proceso de reparación integral colectivo. Crónicas V Noticias. En Cartagena, en el barrio del Pozón, nace la Liga de Mujeres Desplazadas. Empieza por buscar un cajón, porque muere una mujer que viene de Urabá, Antioquia, en estado de desnutrición. Empieza con 8 mujeres. Habíamos una que no sabíamos a qué teníamos derecho y ni siquiera que éramos desplazadas. Un día estábamos con Patricia Guerrero en un taller. Bueno, escriban a ustedes realmente cuál es la necesidad más grande que ustedes tienen, una vivienda digna. Teníamos que buscar un suelo y se llegó a la oportunidad que encontramos aquí en Turbaco. Logramos lo que históricamente no se ha hecho en ningún otro sitio, de construir una ciudad. Son casi 100 viviendas que hay en este sitio. Se llama Ciudad de la Mujer porque nosotros fuimos las que pensamos, las que gestionamos y las que construimos en sí cómo queríamos nuestra vivienda. Fundar la Liga de Mujeres ha sido súper importante. Este es un modelo de desarrollo, esta Ciudad de las Mujeres. Ya no somos las mismas que llegamos, pensamos diferente. Son mujeres que también siembran la tierra, tienen su pequeño negocio. Habrá muchas mujeres que quizás de pronto dicen, no, que yo no puedo, sí podemos.
Si nosotros nos unimos, nos organizamos como organización, sí podemos y podemos hacer pues no solamente una ciudad de las mujeres, sino mucho más que eso. Con acompañamiento psicosocial a los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada y homicidio, la Unidad para las Víctimas participó de las diferentes actividades conmemorativas en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido. En Colombia se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas por hechos relacionados con desaparición forzada y homicidio 47.822 víctimas directas y 126.676 víctimas indirectas. Acompañamos a las víctimas de desaparición forzada y homicidio con el acompañamiento psicosocial en procesos de búsqueda y entrega de cadáveres. La Unidad para las Víctimas apoya en el proceso de documentación, recolección de muestras para la identificación genética, el proceso de localización y recuperación y el entierro final o entrega digna. Acompañamos a través de las medidas de satisfacción, haciendo homenajes, conmemoraciones que permitan aliviar y proporcionar bienestar a las víctimas. A la fecha, la unidad ha indemnizado a 59.902 personas con una inversión de más de 412.000 millones de pesos. Con el lema "Tú cierras los ojos para olvidar, nosotros cerramos los ojos y los recordamos", líderes sociales de diferentes organizaciones de Nariño plasmaron en un mural imágenes alusivas a lo vivido en el conflicto armado. La Unidad para las Víctimas acompañó en Pasto, Nariño, el proceso de creación y entrega de un mural de memoria colectiva elaborado por víctimas de desaparición forzada. Hemos venido trabajando en documentar nuestros casos para que en el momento que sea necesario ser entregados y con este objetivo llegar a una verdad. La obra representa el dolor del desplazamiento, la esperanza de las madres que aún no encuentran a sus hijos, la guerra en el territorio de la costa pacífica y la honra a los líderes y lideresas asesinados en el marco del conflicto armado. Estamos aquí para decirle a las familias de las víctimas de desaparición forzada que no están solos. La Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional está y ha estado allí para acompañarlos en su dolor. Una importante alianza, confirmó el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, que beneficiará a la población víctima para facilitar los pagos de ayuda humanitaria en todo el país. Se trata de un novedoso sistema de desembolsos que se aplicará gracias al corresponsal bancario Supergiros, con el cual se busca garantizar los pagos en zonas apartadas de los cascos urbanos, que normalmente se realizan a través del Banco Agrario. Además, se utilizará el sistema biométrico para pagar estos recursos a las víctimas del conflicto y así evitar cualquier tipo de fraude. Aquí lo que hacemos es, a través de este tercero, facilitar el procedimiento de la programación. Es la misma que hacemos con el Banco Agrario. Es una programación que obedece a un mensaje de texto, a una llamada por parte de la unidad donde se le informa a la víctima en qué punto de atención de Supergiros puede hacer el cobro para que puedan llegar y poder recibir el recurso. Durante una jornada de reparación realizada en Envigado, Antioquia, la Unidad para las Víctimas implementó la técnica de biometría, esto para verificar la identidad de las personas que se acercaron a reclamar sus indemnizaciones. Por primera vez en Colombia, la identidad de las víctimas que son indemnizadas como parte de su proceso de reparación están siendo verificadas con equipos de tecnología biométrica. El plan piloto empezó en Antioquia gracias a una alianza entre la Unidad para las Víctimas y la Policía Nacional. La SIGIN nos está prestando sus sistemas biométricos para poder identificar a estos adultos mayores, que es la mayoría de nuestras víctimas indemnizadas el día de hoy. La nueva estrategia antifraude pretende prevenir suplantaciones, intentos de estafas y la acción de tramitadores inescrupulosos. Nos han denunciado personas que se acercan con una cédula de ciudadanía fraudulenta a reclamar la carta de indemnización. La verdad se siente uno muy seguro y muy tranquilo, porque uno mira que puede confiar. Las víctimas aprobaron esta medida preventiva que protege sus intereses y garantiza la confidencialidad de la información. La Unidad para las Víctimas tiene dispuestos varios canales de atención para el beneficio y bienestar de las personas afectadas por el conflicto armado. La Unidad para las Víctimas tiene un canal telefónico y virtual conformado por un equipo humano dedicado a atender las inquietudes y necesidades de las víctimas en todo el territorio nacional. El objetivo del canal telefónico y virtual es lograr una comunicación eficiente y con oportunidad a los ciudadanos y a nuestra población víctima a través de estrategias virtuales y telefónicas.
Desde este lugar se recibe una numerosa cantidad de solicitudes de servicios, las cuales son atendidas de manera inmediata. En el canal telefónico y virtual aproximadamente recibimos más de 24.000 solicitudes diarias. Entre los departamentos donde más víctimas usan los servicios brindados por el canal telefónico y virtual figuran Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Se conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Esta fecha se estableció gracias al decreto 1480 de 2014, donde se reconoce el trabajo, la valentía y la resistencia de miles de mujeres afectadas por la violencia sexual en el marco del conflicto. Igualmente reivindicar su dignidad y rechazar este delito. Desde la Unidad para las Víctimas existe una política clara para avanzar en materia de derechos de las mujeres y frente a la violencia sexual. La entidad cuenta con un grupo de enfoques diferenciales y de género, direccionados a visibilizar las afectaciones y derechos específicos de las mujeres en todos los procesos de atención, asistencia y reparación integral. 26.534 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual han sido reconocidas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad. Y decir que aquí estamos y que hacemos parte de la construcción de esta sociedad. Y que la violencia sexual, en muchos de sus casos, es un delito de lesa humanidad por la cual no nos podemos quedar callados. Hasta la fecha, 2.712 mujeres han participado de la estrategia de reparación implementada por la unidad y han sido indemnizadas 7.494 por hechos que configuran violencia sexual. Conjuntamente estamos construyendo un país mejor, donde se entienda que la violencia sexual no se distingue entre negros, blancos, indígenas, sino que nos compete a todos. La estrategia de reparación integral para mujeres víctimas de violencia sexual es un ejemplo a nivel nacional e internacional de reparación integral dirigida a las mujeres víctimas de este delito de lesa humanidad. Odalis Morales Velázquez es un indígena zenú que nació sin brazos y elabora artículos de caña flecha con sus pies para sostener a su familia. Odalis Morales Velázquez nació sin brazos, pero aprendió a tejer la vida con los dedos de sus pies y una fuerza interior que sobrepasa todo obstáculo. Estos pies que ven acá son los que trabajan todo lo que ustedes ven acá, lo que es las manillas, el sombrero, los bolsos. Es totalmente elaborado en la fibra de la caña flecha, con que hacemos el sombrero volteado. Salió de Córdoba cuando perdió a su padre, a su hermano mayor y la finca en la que vivían a manos de un grupo armado ilegal. Hace 11 años vive en Bogotá y se declara feliz. Sueños por cumplir, hay uno, una vivienda digna. Un mensaje para la juventud hoy en día, que la discapacidad es mental más no física. Odalis hoy es microempresaria y ha representado a la Unidad para las Víctimas en varias ferias y exposiciones. Elena Inestrosa es una cantautora de Guapi, Cauca, desplazada por la violencia, quien con su empuje y pasión por la música logró conformar el grupo musical Integración Pacífica, con el que ha participado en varias oportunidades en el Festival Musical Petronio Álvarez. Crónicas V Noticias. Yo soy Elena Inestrosa Venté, soy de Timbiquí. Nací en un pueblo llamado Cheté. Me tocó salir de un pueblo llamado Santa María de Timbiquí. Tuve problemas con grupos al margen de la ley. Mi recuerdo hacia Timbiquí es ese río de agua viva. Ese río me dio la vida, ese río me vio nacer, ese río de Timbiquí. Le he cantado, le he compuesto canciones, lo quiero mucho. Bueno, Timbiquí para mí es vida. Yo creo que Timbiquí tiene algo mágico, esa creatividad. Desde pequeña empecé a componer, 14 años, siempre creando para que se me haga como más liviana esa carga que desde pequeñita me tocó afrontar por perder mis padres. Esta es la naturaleza, esta es. De cada acontecimiento que pasa en mi vida, así sea muy, muy complejo, así sea lo más lindo, hay una canción. En el 2008 salí con mis hijas a un asentamiento y allá me tocó tocar fondo porque allá llegué a una situación terrible. Y yo le dije a mis hijos, no suframos, no lloremos porque de aquí para abajo no es mal, de aquí es para arriba. Y siempre con la risa, siempre con el canto. En el 2009 empecé a preguntar en la comunidad
¿cómo hago para montar un grupo de música con ritmo del Pacífico? Ya una señora me había dicho, Elena, necesitamos vernos, porque ella es la directora del grupo Socavón de Timbiquí y quería que yo le diera un tema de los míos para ella grabarlo con Socavón. Fui y cuando escuché el ensayo de ellos, sentí como que me despejó el mundo que para mí estaba nublado prácticamente. Entonces yo dije, uy, es que me está faltando esto, escuchar lo mío, mi cultura, mis raíces. Ese tema no, lo mete a usted así, lo mete, pero ese mismo tema lo saca y le dice que usted tiene en sus manos la herramienta para ser feliz. Ella buscó la manera con su música, con sus cantos, pues de autorrepararse. Los espacios que ha brindado la unidad para las víctimas, eso llorábamos, nos abrazábamos, bueno, pero luego todo fue cambiando, ya no había llanto, ya todo era risa, ya todo era abrazo, ya todo era canto, ya todo era juego. A las personas que invitan a los procesos psicosociales de la unidad, que le hagan sin miedo y que debemos dejar de ser esas víctimas que nos creemos. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, yo no soy ninguna víctima. Yo soy una mujer que vivo en Cali, que vine de Timbiquí. Yo me gané Estímulo 2016 y grabé 10 temas de mi autoría. Esa humildad y esa dulzura es como la fortaleza, lo que realmente le ha dado a ella, digamos, como más herramientas para tener un poder que la hace resurgir en medio de muchas personas que sobreviven. Ella todo lo que sabe lo da. Uno va, yo digo, ay, yo tengo una canción, Elena, ¿cómo lo hago? Venga, comencemos a ver cómo usted va a comenzar esa canción. Lo que soy se vino conmigo. Y entonces con esto que soy sigo y eso me da una fuerza y me paro y sigo andando. Cantemos, cantemos, vengan a cantar, pero a la vida uno jamás se debe dar por vencido. Yo estaba allá en el caño, me tocó dormir en la calle con mis hijos, pero siempre me sentía acá, porque cuando cantaba iluminaba, y yo cantando me sentía otra persona. Siempre se puede. Hagamos cosas con lo que sabemos hacer y cosas bonitas. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.